facto. Y es un tribunal, que por esto que denuncio en negrita, creado para enjuiciar y condenar a los principales criminales de guerra del eje europeo, si no es un tribunal que se encontraba preordenado ya en su fin. Continuando, porque vendrán unas cuantas más menciones, en cuanto a la legitimidad en la composición, hablamos de subjetividad y parcialidad del propio tribunal. ¿Quién conformaba el tribunal? Bueno, después de un tiempo prudente para la respuesta. El artículo 1 del mismo estatuto, de conformidad con este acuerdo del 8 de agosto, por el gobierno de los Estados Unidos de América, el gobierno provisional de la República Francesa, el gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es por eso que el criterio doctrinal, el criterio de los estudiosos, nos lleva a plantearnos si precisamente una de las sombras que se vierten sobre el tribunal es que si es un tribunal y lo que se aplicaba era tribunal y justicia de vencedores. Formaban parte del tribunal aquellos que habían ganado, aquellos que formaban el eje de los aliados de la guerra. Por si no los conocen, me van a permitir la metáfora, les presento. Estos son los miembros del tribunal. Geoffrey Lawrence, Norman Birkett, Francis Biddle, John Johnson Parker, Henry Donnedieu de Bavre, Robert Falco, de Francia, Iona Nichichenko y Alexandre Volhov. Como pueden ver, Reino Unido, Estados Unidos, Francia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero claro, por si no fuera poco, la composición de los fiscales del Tribunal de Nuremberg designaba a un fiscal jefe, Robert H. Jackson, de los Estados Unidos. Este era el fiscal jefe, que a su vez podía tener como ayudantes, y así los tuvo, Hartley Shawcross, del Reino Unido, Roman Rudenko, de la Unión Soviética, y dos ayudantes por parte de Francia, François de Menthon y Auguste Champellier. Por lo tanto, también representantes de los miembros del Ministerio Fiscal que ejercerían la acusación pública también eran aquellos de los designados de los mismos países aliados que en definitiva acabarían por enjuiciar a los responsables de estos crímenes. Esto nos lleva, si es así, a la siguiente pregunta. ¿Esto supone un quebranto del principio nullum crimen sine lege previa y nulla poena sine lege previa? Es decir, ¿cuáles fueron los delitos por los que fueron enjuiciados? Por aquellos por los que asumía competencia el Tribunal Militar Internacional. Bueno, lanzaré estas preguntas al aire entonces, por más que el artículo 6 del propio estatuto nos da la respuesta. El tribunal establecido por el acuerdo del artículo 1 del artículo 1 del presente lo es para el enjuiciamiento y condena de los principales criminales de guerra del eje europeo y estará facultado para juzgar y condenar a aquellas personas que, actuando en defensa de los intereses de los países del eje europeo, cometieron los delitos que constan a continuación. Ojo, porque no es baladí, al menos a nuestro criterio así nos lo parece la redacción que se le da al artículo. Es por eso que se cuestiona si no existe esa predisposición al fallo. Fíjense que subrayado habla de que, actuando en defensa, ojo, en defensa de los intereses de los países del eje europeo, cometieron. No hubieran cometido, cometieron. Por lo tanto, el propio estatuto ya hablaba de que aquellos a los que iban a enjuiciar cometieron esos hechos. Pero les preguntaba, ¿esto supone un quebranto de ese nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege previa por aplicación retroactiva de la ley desfavorable? ¿Cuáles eran los crímenes por los que asumía competencia el tribunal y que, en definitiva, iban a ser juzgados los responsables? Ya nos han dicho que además cometieron esos hechos. Son crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Claro, esto es relevante precisamente por esa cuestión que hemos mencionado, porque la definición de lo que sea el crimen contra la paz, el crimen de guerra y el crimen contra la humanidad viene fijado en el propio estatuto que constituye el Tribunal Militar Internacional. Es decir, no existía una definición de lo que fueran los crímenes contra la paz, contra la guerra y contra la humanidad, sino hasta el momento en el que se constituye el estatuto del Tribunal Militar Internacional. Esto nos lleva, en esa secuencia lógica, a hablar de esa criminalización ex post facto en contra de los argumentos que se vertieron para desbancar esta tesis. Y es por eso que ven, y no es gratuito, esa división en dos
en dos partes. Y es que las alegaciones en torno al desarrollo de los juicios que se iban a llevar a cabo giraron en torno a que el Estatuto del Tribunal Militar Internacional había sido adoptado tras la comisión de esos crímenes. Y por lo tanto, las defensas, los acusados, los letrados de los acusados, hablaban precisamente de la legitimidad del tribunal porque consideraban que aquello era una criminalización ex post facto. Esta fue la tesis que defendieron. Sin embargo, el rechazo de esos argumentos por parte del propio tribunal vino cuando se arguía que las convenciones de La Haya para los crímenes de guerra y el pacto Kellogg-Briand lo eran de 1928, respectivamente, como decía, por crímenes de guerra y regulador de los crímenes contra la paz, y por lo tanto eran anteriores. Y en último término, desbancando aquello que nos enseñan precisamente en la facultad. El derecho corre por un lado, la moral no necesariamente tiene que ir de la mano del derecho. Y es que los jueces llegaron a señalar incluso que la prohibición de que se aplicasen los delitos con carácter retroactivo era un criterio que no aunaba necesariamente justicia y moral, y que su aplicación estricta supondría dejar impunes a los criminales por los crímenes nazis. Es por eso que hablamos de esa primera etapa de la defensa, de esa tesis de la criminalización ex post facto y la respuesta que se ofreció en contra, precisamente para llevar al banquillo de los acusados y para enjuiciar a los criminales. Claro, hablábamos incluso de la legitimidad de la Constitución, de quién